Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el capítulo de hoy veremos componentes eléctricos, específicamente protección de motores. Sin duda, los motores eléctricos son uno de los eslabones más importantes, además de costosos, en la cadena de todo sistema electromecánico, ya sea de servicio o más aún si pertenece a un sistema de producción. La salida de servicio por avería de un motor eléctrico puede ocasionar grandes pérdidas, por el motor eléctrico en sí, pero también por el lucro cesante que genera. Además, un motor no protegido puede ocasionar severos daños y accidentes, tales como incendios o explosiones. De aquí se aprecia la importancia de protegerlos, proteger la instalación, las personas y la economía. Uso de termomagnéticas en circuitos de potencia de motores. Cuando vemos un interruptor termomagnético convencional asociado al circuito de alimentación de potencia de un motor eléctrico, no está cumpliendo la función de proteger al motor, sino a la instalación eléctrica en sí, conductores, elementos de maniobra, protección térmica, entre otros. Estos dispositivos convencionales no ofrecen protección térmica contra sobrecargas del motor, ya que su curva de disparo no está diseñada para las particularidades en las intensidades de corrientes características y particulares de un motor eléctrico. Generalmente los calibres de las termomagnéticas son diseñados en función de las intensidades de corriente admisibles de los conductores y se encuentran holgados respecto a la corriente que consume el motor, cuestión que no se producirá el disparo térmico cuando el motor se encuentre con una sobrecarga. En caso que decidamos instalar una termomagnética de calibre muy próximo al consumo nominal del motor, esta no tolerará el pico de consumo en el arranque y se producirá el disparo de la misma. En resumen, las curvas de disparo características de las termomagnéticas convencionales, sea B, C o D, no están diseñadas para motores, por lo tanto, no sirven para protegerlos. Existen dos situaciones de sobrecarga que pueden ocurrir en sistemas electromecánicos impulsados por un motor eléctrico y que debemos conocer. Sobrecargas transitorias. Se producen cuando el sistema se encuentra sometido a una sobrecarga mecánica momentánea, la cual se transfiere a la red eléctrica de alimentación como un sobreconsumo de corriente. Generalmente tienden a desaparecer ante la normalización mecánica del sistema y no ocasionan perjuicios sobre el motor eléctrico. Por lo tanto, no debe disparar la protección. Son admisibles sobrecargas transitorias de hasta 1,2 veces la intensidad nominal del motor. Si el sistema no posee sobrecargas transitorias, la regulación podrá ser 1,05 veces la I nominal. Sobrecargas prolongadas. Se producen cuando los motores eléctricos están sometidos un tiempo prolongado o constantemente a cargas mecánicas que exceden su capacidad. Por lo tanto, se encuentran absorbiendo de la red mayor intensidad de corriente, la cual produce un calentamiento excesivo de los bobinados que puede resultar peligroso en un motor eléctrico. También se pueden producir por problemas en la alimentación, baja tensión, falta de fase, falta de simetría entre fases, entre otras. Temperatura de un motor. Muchas veces tocamos la carcasa de un motor eléctrico con la palma de la mano para determinar su temperatura y efectuar un diagnóstico. Si bien puede despertarnos la suspicacia de la existencia de algún problema, es solo una apreciación sensorial personal. Se debe efectuar medición con un instrumento adecuado que permita determinar la temperatura del motor. Por ejemplo, una cámara termográfica o una sonda térmica. Supongamos que un motor en particular tiene un aislamiento de clase H, que es hasta 180 grados, y se tiene una temperatura ambiente de 30 grados a plena carga. Se mide el calentamiento y nos indica 60 grados, muy por debajo del límite de diseño para el aislamiento de clase H. Si se estima que la temperatura de la carcasa es de 40 grados más baja que la del devanado, entonces eso significa que el calor interno es de aproximadamente 100 grados centígrados. Un calentamiento extremo para la mano, sin embargo observamos que por su diseño el motor no presenta ningún problema. Observamos en la imagen una toma fotográfica termográfica del motor en funcionamiento. Temperaturas elevadas y constantes en los bobinados del motor pueden provocar pérdidas de aislación y reducción de la vida útil. Sin embargo, excesos de temperatura por arriba de los valores límites pueden provocar derretimiento del barniz aislante, cortocircuito y riesgo de incendio.
Veamos los elementos de protección utilizados en motores eléctricos. Hacemos una aclaración, no vamos a nombrar el caso de los fusibles porque ya hemos abordado esa temática en la clase de protecciones termomagnéticas. Relé térmico. Estos relés cumplen específicamente con la función de protección térmica de motores trifásicos asincrónicos, principalmente del tipo jaula de ardillas, contra sobrecargas y van asociados a un contactor que es el que realiza la apertura del circuito de potencia. Ya que se trata de dispositivos que protegen solamente contra sobrecargas y o falta de alguna de las tres fases, los relés térmicos deben complementarse con una protección contra circuitos. Poseen tres bimetales, cada uno de ellos rodeado de un bobinado de calentamiento conectado en serie a una fase del motor. La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las láminas se deformen en mayor o en menor medida, de acuerdo a la intensidad de dicha corriente. Si la corriente absorbida por la carga supera el valor del reglaje del relé, las láminas se deformarán lo suficiente como para que la pieza a la que están unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción, provocando el disparo del contacto del relé, el cual se encuentra intercalado en el circuito que controla la bobina del contactor. El rearme no será posible hasta que se enfríen las láminas. Compensación de la temperatura ambiente. La curvatura que adoptan las láminas bimetálicas no solo se debe al calentamiento que provoca la corriente que circula en las fases, sino también a los cambios de la temperatura ambiente. Este factor ambiental se corrige con una lámina bimetálica de compensación sensible únicamente a los cambios de la temperatura ambiente y que está montada en oposición a las láminas principales. Los relés térmicos compensados son insensibles a los cambios de la temperatura ambiente y pueden operar de entre menos 40 y 60 grados centígrados. Veamos las partes de un relé térmico. Entre las partes importantes podemos encontrar una tapa transparente para evitar la modificación accidental del mando de regulación. Vemos la rueda que permite el mando de regulación de la corriente de disparo, graduada en amperes. Un orificio que nos permite precintar la tapa para que no se abra y se modifiquen sus valores de reglaje. Un selector de reset automático manual, esto en el caso de rearme luego de un disparo, que se rearme automáticamente o que se rearme en forma manual presionando el botón. Un pulsador de stop, un pulsador de test para hacer disparar el interruptor y un indicador de relé disparado, que es una lengüeta que cambia de color. Contactos auxiliares. Los relés térmicos vienen equipados con dos contactos auxiliares. Un normal cerrado, con bornes numerados como 95 y 96, y un normal abierto con bornes 97 y 98. Se considera estado normal a relé sin disparo térmico. Cuando esta situación ocurra, los contactos cambiarán de estado. El normal abierto, comúnmente, es utilizado para indicar la falla del motor mediante un indicador luminoso color ámbar, como lo establece la norma. Vemos en la imagen de la izquierda la ubicación de los bornes del contacto normal abierto por derecha, en el panel frontal, en la parte superior, y por derecha los bornes del contacto normal cerrado. Inmediatamente en la parte de abajo y en el panel trasero observamos los bornes de potencia, los cuales salen a las conexiones U, B y W del motor. En la imagen de la derecha observamos la simbología para el relé térmico. Entre los bornes 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, observamos la conexión de potencia del motor y luego los contactos auxiliares con bornes 95-96, el normal cerrado, 97-98, el normal abierto, y vemos los comandos que tiene en forma manual y en forma automática el relé térmico, cómo actúan uno sobre cada contacto. Clases de disparo. Los relés térmicos se utilizan para proteger los motores de las sobrecargas, pero durante la fase de arranque deben permitir el paso de una corriente varias veces mayor que la nominal del motor. En este caso, solo debe producirse el disparo del relé si la duración de este pico es excesivamente larga. La duración del arranque normal del motor es distinta para cada aplicación. Puede ser de tan solo unos segundos, cuando los motores sean en arranque en vacío o con un bajo par resistente de la máquina arrastrada, entre otros,
o de varias decenas de segundos cuando la máquina arrastrada cuenta con mucha inercia, por lo que es necesario contar con relés adaptados a la duración de arranque. La norma IEC 947-4, 1 y 1 responde a esta necesidad definiendo 3 tipos de disparo para los relés de protección térmica. Las clases convencionales son clase 10, son válidos para todas las aplicaciones y el pico de arranque debe ser inferior a 10 segundos. La clase 20 admite picos de arranque de hasta 20 segundos de duración y los relés clase 30 para picos de arranque con un máximo de 30 segundos de duración. Observemos las curvas características de disparo para los relés térmicos. La clase 10 tiene su umbral de disparo con 1,05 veces la I nominal a un tiempo de 2 horas. Con 1,2 veces la I nominal tiene un tiempo menor a 2 horas el disparo y con 1,5 veces la I nominal el tiempo de disparo es inferior a 2 minutos. En el caso que supere 7,2 veces la I nominal, el disparo puede producirse de 2 a 10 segundos. Veamos cómo seleccionar un relé térmico. Hagamos un ejemplo. Se requiere seleccionar un relé térmico para un motor trifásico de 5 HP y factor de potencia de 0,8, que se encuentra alimentado con 380 volt y el arranque se produce en unos pocos segundos. Primero, pasamos la potencia de HP a watt multiplicando por el factor de conversión, que son 746 watts por HP. Nos queda que la potencia es 5 HP por 746 watts por HP y nos queda 3730 watts. Segundo, se debe calcular la intensidad de corriente absorbida por el motor. Para ello haremos el despeje de la fórmula de potencia. La fórmula de potencia para sistemas trifásicos será potencia igual raíz de 3 por ser trifásico, por la tensión de línea, por la corriente, por el coseno de phi. Si despejamos la corriente, nos queda la potencia dividido raíz de 3 por la tensión de línea, por el coseno. Operando con valores, nos queda 3730 watts dividido raíz de 3 por 380 volt por 0,8. Nos da una corriente de 7,08 amperes. Ahora elegimos, en este caso del catálogo Siemens, un relé térmico que contemple los 7,08 amperes y dentro de su brecha de regulación nos permite regular hasta 1,2 veces la I nominal. Observando el catálogo, estamos con los relés térmicos de sobrecarga modelos 3RU21 que se montan sobre contactor y tienen clase 10 para pocos segundos de arranque. Observamos el que está señalado, el 3RU21 161JB larga, que tolera hasta motores de 4 kW y el valor de ajuste es de 7 a 10 amperes. Veamos ahora el guardamotor. Es un dispositivo que permite reunir todas las necesidades de un arranque directo en un solo aparato. El mismo es básicamente un interruptor automático cuya característica de disparo es exactamente igual a la del relé térmico. Cumple las mismas funciones. Tiene las mismas clases de disparo. Puede incluir el disparo por falta de fase, la compensación de temperatura ambiente y un disparo magnético ajustado para proteger adecuadamente al térmico. Por eso, el guardamotor, dentro de ciertos límites, reemplaza el conjunto contactor más relé térmico más fusibles. Como ventaja, nos ofrece posibilidad de actuar como seccionador, de forma que al operar manualmente, abriendo el circuito, asegura que no tendremos energía en sus bornes de salida. Por ello se ubica conectado generalmente aguas arriba del contactor. Como principal desventaja, podemos decir que no tiene posible automatismo, es decir, si lo utilizamos como interruptor de arranque para un motor, siempre será operado en forma manual. Tampoco permite el rearme automático. Si bien ofrece protección magnética contra cortocircuitos, el poder de ruptura es limitado. Tipos de guardamotores. Existen 3 tipos de guardamotores en función de su protección. Los guardamotores magnéticos ofrecen contra cortocircuito, los guardamotores térmicos, que si bien ya están en desuso y generalmente son la última categoría, los termomagnéticos, que brindan ambas protecciones, tanto térmica y magnética. Vemos en la imagen de la izquierda un guardamotor
Schneider, de protección solamente magnética, y por derecha vemos un guardamotor también de la misma marca, pero con protección termomagnética. Veamos las partes importantes de un guardamotor. Tenemos en la parte superior los bornes de entrada de alimentación de las tres fases, en la parte inferior los bornes de salida hacia el contactor de las tres fases, un botón de on-off que nos va a permitir operar en forma manual o seccionar el circuito cuando se encuentra asociado a un contactor, una etiqueta que nos permite rotular el contactor, un botón de ensayo con el que podemos efectuar el disparo para ver si está funcionando en forma OK, y la regulación térmica que nos permite ajustar a la intensidad nominal del motor. Contactos auxiliares. A diferencia de los relés térmicos, los guardamotores no poseen este tipo de contactos en forma integrada, pero puede ser agregado mediante un bloque auxiliar frontal o bien de montaje lateral. Accesorios para guardamotores. Los guardamotores cuentan con una gran gama de accesorios, que puede ser desde mandos rotativos para poder efectuar el corte o el seccionado desde forma exterior al gabinete o al envolvente. Tenemos peines de conexión, tenemos bornes que nos permiten acometer cables de sección mayor, tenemos bornes que nos permiten vincularlo en forma directa con el contactor sin necesitar contactores, los bloques auxiliares que ya hemos comentado, y tenemos casetinas, el cual nos sirve como pequeño tablero o como caja envolvente, de la cual podremos operar el guardamotor de forma externa, sin protegiéndolo del polvo o de los factores ambientales, y podemos asociarlo también, por ejemplo, a una parada de emergencia. Veamos la selección de un guardamotor. Se requiere seleccionar un guardamotor para un motor trifásico de 3 HP y factor de potencia 0,8, que se encuentra alimentado con 380 volt y el arranque se produce en pocos segundos. Primero pasamos la potencia de HP a watt multiplicando por el factor de conversión 746 watt por HP. Entonces nos queda 3 HP multiplicado por 746, nos da un resultado de 2238 watts. El en segunda instancia, se debe calcular la intensidad de corriente absorbida por el motor. Para ello haremos el despeje de la fórmula de potencia. En este caso, raíz de 3 por la tensión de línea, por la intensidad, por el coseno de phi. Despejada la corriente, nos queda potencia sobre raíz de 3 por tensión de línea, por coseno de phi. Pasado a números, 2236 watts dividido raíz de 3 por 380 volt por 0,8 factor de potencia y nos da una intensidad de corriente de 4,24 amperes. Nuevamente, del catálogo Siemens, buscamos un guardamotor que contemple 4,24 amperes y que dentro de su brecha de regulación nos permite regular hasta 1,2 veces la intensidad nominal. Nuevamente es un motor que arranca en pocos segundos, por lo tanto buscamos entre la clase 10 y observamos que en el tamaño S00, los más pequeños, así los denomina Siemens, vamos a tener un guardamotor modelo 3RB20-111 FA1 que tiene una regulación de 3,5 a 5 amperes. Otras formas de monitorear un motor, vamos a encontrar el relé de supervisión conectado a una PTC. Los dispositivos estudiados hasta ahora calculan la temperatura en forma indirecta, a través de mediciones de corriente. Para aquellos motores que trabajan bajo condiciones críticas, muchas maniobras, temperatura ambiente alta, y otras cuestiones, su protección debe ser más eficiente. En estos casos, la protección contra sobrecargas se realiza mediante sensores de temperatura, termistores, resistencias variables con la temperatura, colocados dentro del bobino del motor, procurando sensar la temperatura del punto más caliente. Las ondas empleadas son del tipo de coeficiente de temperatura positivo, llamadas PTC. Se pueden emplear también en ciertos casos sondas con coeficientes negativos NTC. Vemos en el esquema dónde se ubica la sonda PTC en el bobinado de un motor. Luego, esta sonda se conecta a un dispositivo electrónico que controla las mediciones, llamado relé de supervisión. Si se supera el valor crítico, se conecta un pequeño relé,
Los contactos de este relé, conectados en serie dentro del circuito de comando, desconectarán el contacto. Vemos en la imagen un relé de supervisión Siemens modelo 3RN 1013. Veamos por último sistemas de monitoreo integral. Existen dispositivos electrónicos programables de monitoreo integral para motores de grandes potencias, donde por su elevada corriente difícilmente sería posible monitorearla a través de láminas bimetálicas. En este caso, el monitoreo se realizará a través de transformadores de corriente ubicados en los conductores de alimentación del motor. Veamos el caso del relé de protección integral Eaton Moeller modelo ZEB que vemos en la imagen. Este dispositivo ofrece protección en los siguientes aspectos: sobrecargas a través de transformadores de corriente en la alimentación del motor, desequilibrio de consumo entre fases, falla de fase, que puede ser falta de fase o valor anormal de tensión, con sobre o subtensión, monitoreo de temperatura a través de sonda medición, fugas a tierra a través de medición diferencial. Se programa la clase según el tiempo de arranque y los valores de corriente umbral y tiempos de disparo. Además, ofrece comunicación mediante la cual se puede efectuar el monitoreo a distancia y también el rearme. Vemos en la imagen el esquema de montaje típico con los transformadores de corriente a la salida de un contactor de gran potencia. Bueno, alumnos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos por su atención.